Esta semana queremos hablarles del penúltimo libro del historiador intelectual Yuval Noah Harari. Su último libro es Nexus, pero en el año 2022 él publicó, como parte de un esfuerzo de una editorial importante, es la editorial Penguin Random House, publicó el libro Imparables, Diario de cómo conquistamos la Tierra, que es una versión, digamos, para adolescentes, para jóvenes, estudiantes en diferentes lugares del mundo que quieran saber sobre la historia de la humanidad y cómo evolucionaron los seres humanos y cómo conquistaron, digamos, los diferentes territorios. El libro se publicó en el año 2022, es una publicación que de algún modo recoge ya publicaciones anteriores de Yuval Noah Harari. Todo el mundo conoce que Sapiens es el libro, digamos, más importante y es la primera gran publicación que se convierte en un bestseller, pero después Yuval Noah Harari publicó Homo Deus, que es otro libro igualmente importante, y ha publicado otros libros, entre ellos Nexus, que es la última publicación importante y de peso sobre cómo la humanidad fue evolucionando a través de redes. En este libro, Imparables, es un libro muy didáctico y escrito en un lenguaje sencillo que ojalá sea posible que aparezca en alguna de las librerías de República Dominicana. Los humanos evolucionaron de un modo, digamos, muy complicado, pero fue un proceso en el que obviamente tardaron muchos años. Hace 6 millones de años que se dio la separación, según Yuval Noah Harari, entre el chimpancé y el ser humano. Esa separación que se produjo hace 6 millones de años fue evolucionando especialmente en África, que es de donde se tiene la información de la procedencia de los seres humanos, y 2 millones de años hace cuando los humanos comenzaron a utilizar herramientas y a diferenciarse más notablemente por el uso de la inteligencia. Un cerebro que todavía era muy pequeño comenzó a evolucionar con el uso de las herramientas, con los gráficos, con un pensamiento de determinadas acciones de manera colectiva, hasta que finalmente hace 1.5 millones de años los humanos descubrieron el fuego. Todo esto tiene múltiples historias. Por ejemplo, hay una película que se llama La Guerra del Fuego, que probablemente ustedes conocen, de un autor francés, que se dio a conocer en el año 1982, que es una película que retrata muy correctamente el descubrimiento del fuego como un elemento esencial, fundamental en la historia de la humanidad. A partir de ese momento se establecen comunidades mucho más sólidas, se establecen migraciones, que siempre hubo migraciones, las sigue habiendo todavía, pero esas migraciones representaron una evolución importante y hace 400.000 años los neandertales comienzan a evolucionar en Europa. Es decir, los sapiens se desarrollan en África y los neandertales, que son mucho más corpulentos, más fuertes, que tienen un poder, digamos, de fuerza humana mayor, no evolucionan tanto como los sapiens porque no tienen creatividad, no se imaginan, no fantasean de algún modo con historias que puedan ser contadas. Y solo a través de los descubrimientos en diferentes cuevas nos damos cuenta que los sapiens fueron mucho más inteligentes y evolucionaron mucho más rápidamente. Entonces en Europa se desarrollan los neandertales, pero en África y en una parte de Asia, bueno, en el Medio Oriente se desarrollan los sapiens. A partir de ahí, hace unos 300.000 años que los sapiens comenzaron a conquistar mucho más territorios y comenzaron a desarrollarse, sobre todo combatiendo y derrotando a los neandertales y derrotando además a las comunidades de animales muy grandes, fuertes, poderosos, que ellos pudieron terminar con ellos porque tenían la capacidad, tenían la inteligencia, comenzaron a usar madera, a usar arcos, a utilizar flechas, que es lo que se conoce como la Edad de Piedra, que es un periodo
de grandes avances en el desarrollo y el desplazamiento de lo humano por la humanidad. Hace unos 15.000 años que los sapiens llegaron a América. Y eso es lo que posibilita el desarrollo de las comunidades que conocemos hoy como comunidades aborígenes en América, los incas en el Perú, los aztecas en la zona de México y muchas comunidades aborígenes en países de Sudamérica, en países del Caribe, por ejemplo, que son comunidades que llegaron un poco más tarde. Sin embargo, en este libro, ¿qué es lo que nos trae Yuval Noah Harari? Que nos dice cómo fue conformándose la cultura, cómo fue conformándose la vivienda, que no es la vivienda que nosotros conocemos. Se conocían y eran nómadas además. Se conocían y se vivían en cuevas, se protegían, comenzaron a guardar la carne. Obviamente preferían los animales grandes porque no había refrigerador, no había electricidad, no había ninguno de estos adelantos y entonces se utilizó el fuego como un elemento de conservación. Y además de utilizar el fuego, se utilizó el hielo. Las comunidades muy frías, por ejemplo, utilizaban precisamente la nieve como un elemento de protección. Y por eso hoy día podemos conocer algunos restos humanos, podemos conocer huesos, y los huesos son huesos de animales, huesos de personas, los que han utilizado los investigadores para poder estudiar el comportamiento, la forma de hacer comunidad, cómo surgieron las ideas de Dios, cómo surgieron en diferentes lugares ideas muy distintas de dioses, cómo surgieron las parejas, cómo se dieron las comunidades familiares, porque en todas estas comunidades había formas diferentes de uniones. Y este libro de Yuval Noah Harari, desde nuestro punto de vista, es un libro para adolescentes. Nosotros, sin embargo, lo recomendamos para cualquiera que desee conocer un poco más allá, que no haya leído Sapiens, esta primera obra de Yuval Noah Harari, o Homo Deus, que es también otra obra de Yuval Noah Harari que habla sobre la creación de historias o de ideas de la existencia de dioses y de explicación del desarrollo de la humanidad más allá de la investigación científica como la conocemos hoy día. Recomendamos Imparables porque es un libro en que conocemos nuestra propia historia y los que hemos evolucionado somos sapiens y los que estamos viviendo hoy somos sapiens, aunque algunos obviamente tenemos en nuestro ADN componentes del neandertal que obviamente subsistió porque fue de algún modo incorporado en alguna comunidad de sapiens y eso también permitió que fuésemos una especie de combinación menor en el neandertal pero mucho mayor, mucho más desarrollada y más dominante en la comunidad de los sapiens. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.